Hey, ¿qué pasa, amigos? ¿Está Khabib Nurmagomedov sobrevalorado? Y esta no es la primera vez que se formula esta pregunta, ya que ha sido tema de debate en diversos sectores que conforman el mundillo de las MMA. ¿En qué lugar se posiciona realmente Khabib? Y es que Khabib, a pesar de ya estar retirado, sigue siendo uno de los peleadores que en más alta estima tienen no solo los fanáticos, sino también los entrenadores y los propios peleadores. Y es que es evidente que Khabib tiene una aura especial que no pasa desapercibido para nadie, ya que entra en una lista muy privilegiada de esos peleadores que jamás conocieron lo que es la derrota a nivel profesional, y que no solo eso, sino que tampoco derramó ni siquiera una gota de sangre, así tuviese enfrente a los mejores peleadores del mundo. Y debido a esto, en muchos sectores Khabib es visto como uno de los más grandes de la historia de este deporte. Pero ¿esto es real? ¿Khabib merece ese sitio? ¿Está a la altura de ese pedestal donde lo posicionan? ¿O simplemente no estamos viendo las cosas tan claras como son? Khabib Nurmagomedov, sin ningún tipo de dudas, es el gran peleador ruso de la época moderna. Fue el primero en llegar a la UFC y a su vez el que inició e hizo posible la tan llamada invasión rusa, ya que después de Khabib triunfar en Estados Unidos, llegó Islam Makhachev, llegaron los hermanos Nurmagomedov, Usman y Umar, y puso de manifiesto que la lucha daguestaní y el sambo habían llegado para quedarse. Y es ahí cuando comenzó la leyenda, es ahí cuando comenzó un dominio aplastante que nunca encontró su fin, el dominio de Khabib el Águila Nurmagomedov. Y es que Khabib no solo es ese peleador que nunca perdió un combate, para muchos nunca perdió ningún asalto, y eso dice muchísimo del nivel que tenía Khabib. Pelea tras pelea pasó por encima de sus rivales, demostrando que claramente era el mejor de la categoría y que estaba a otro nivel. Y así continuó hasta que por fin llegó su deseada oportunidad por el título, y esto ocurrió en el UFC 223, donde originalmente se iba a enfrentar a Tony Ferguson, pero como todos ya sabemos, esa pelea parecía estar maldita y jamás se pudo realizar. Y la tormenta no termina ahí, ya que su sustituto en primer lugar iba a ser Max Holloway, pero también se cayó de la pelea, y al final Khabib terminó compitiendo por el título contra Al Iaquinta, y aquí es cuando de verdad comienza lo bueno. Y es que después de la pelea con Al Iaquinta, Khabib junto a Conor McGregor protagonizaron una de las peleas más esperadas y una de las peleas más grandes, si no es que la más grande en la historia de la UFC y las artes marciales mixtas. Una rivalidad que trascendió todo lo deportivo y se convirtió en lo más personal que había en ese momento. Una rivalidad que hasta día de hoy es recordada por todos los fanáticos de las MMA como la gran rivalidad. Y es que no solo fue una pelea, fue un total acontecimiento. Todo lo que pasó antes, todo lo que pasó en la pelea misma y posteriormente quedaron totalmente grabados en la historia y jamás van a ser olvidados. Y después de tremenda victoria contra el irlandés, Khabib Nurmagomedov no se detuvo ahí, ya que siguió defendiendo su título contra lo mejor que tenía la división, Dustin Poirier y Justin Gaethje. Pero aquí Khabib Nurmagomedov recibe el golpe más duro de toda su vida, y es la pérdida de su padre. Su padre, que lo había acompañado desde el día 1, ya no estaba más a su lado, y esto fue un punto y aparte en la vida de Khabib, ya que acompañado de la promesa que le hizo su madre, Khabib Nurmagomedov sorprendió al mundo de las MMA decidiendo retirarse en su mejor momento, y cuando se esperaban grandes cosas todavía para su carrera. Y aunque el mismísimo Dana White intentó con todas sus fuerzas hacer que Khabib cambiara de opinión, nada pudo hacer. La decisión estaba tomada, no había nada más grande que la promesa a una madre. Khabib lo había decidido. El águila había volado. Así que después de retirarse invicto con un 29-0, sin haber perdido ningún asalto, sin haberse lastimado en ninguna pelea, siendo claramente mejor en todos sus compromisos, convirtiéndose en campeón de la UFC, enfrentando a lo mejor de lo mejor, ¿cómo se puede llegar a plantear siquiera la idea de que Khabib puede estar sobrevalorado? ¿Cómo puede llegar a entrar el nombre de Khabib en el mismo enunciado que la palabra sobrevalorado? Y bueno, aquí es cuando entra la otra mitad que también forma parte del debate, y uno de los principales argumentos que se usan es que Khabib Nurmagomedov se retiró muy pronto, es decir, se retiró sí en su prime, en su mejor momento, pero en realidad no estuvo para nada tanto en la cima como se puede llegar a pensar, como sí lo han estado esos históricos con los que se suele comparar a Khabib de tú a tú, y una de las que hace poco tocó precisamente este tema fue Ronda Rousey. Y es que Ronda dice que Khabib Nurmagomedov es tan querido por los fanáticos y lo tienen en tan alta estima precisamente porque se retiró a tiempo, a diferencia de las otras grandes leyendas que hicieron mucho más que Khabib,
como campeones y como peleadores, tienen un recorrido muchísimo más grande, pero no se supieron retirar. Tuvieron derrotas, quedaron muy mal y hay varios ejemplos que entran perfectamente en esto, como José Aldo, como BJ Penn, peleadores que eran históricos y que sin duda, si se hubieran retirado a tiempo como lo hizo Khabib, muy diferente sería la historia y el lugar histórico en el cual los posicionaríamos sería totalmente otro. Y es que si hoy en día tú dices que BJ Penn es superior a Khabib, o que está por lo menos a su altura, se pega el grito en el cielo, ya que Khabib no lo puedes comparar con nadie. ¿Cómo vas a comparar a Khabib con BJ Penn? A BJ Penn lo acaban de noquear en un bar. Y esa es tristemente la forma en que hoy se le mira, no por todos, repito, no por todos, pero sí por muchos, la forma en que se ve a BJ Penn, el legado que dejó BJ Penn, y así varios peleadores que podemos nombrar. Peleadores que no estoy diciendo que todos están a la altura de Khabib, pero sí que hay unos cuantos que lo están y que para mí incluso son superiores. No son vistos de la misma forma que Khabib. Khabib es visto hoy en día como ese peleador invicto, como ese peleador enorme, como ese peleador histórico, y sin embargo, por ejemplo, José Aldo Jr., que para mí está más alto en un ranking histórico que Khabib Nurmagomedov, por lo que hizo, por el dominio que tuvo, por las defensas titulares, por la forma en que ganaba, por todo lo que nos dio Scarface en la UFC, para mí es más histórico. E incluso el mismo Khabib ha dicho que él siente que está por encima de José Aldo históricamente, cuando yo personalmente no lo creo, pero esta es una opinión antipopular, ya que el último recuerdo que tenemos de José Aldo es el knockout que le hizo Conor McGregor, y segunda, perdiendo contra Ayman Zahabi. Y la primera no es su culpa, ya que perdió con McGregor, que en ese momento estaba en su prime. Estaba invencible Conor McGregor. Pero la segunda sí que es más su culpa, ya que no se pudo retirar a tiempo. José Aldo se retiró, fue inducido al Salón de la Fama, lloró y luego regresó y volvió a acumular derrotas. Y Khabib, teniendo sus motivos, la promesa de su madre, lo hizo muy bien. Supo retirarse a tiempo, y esto tampoco es un secreto para el mismo Khabib, ya que él lo ha comentado en algunas ocasiones, que si no se retiraba a tiempo, tarde que temprano iba a llegar un peleador que lo iba a derrotar. Y esto claro que es normal, a menos que seas Jon Jones. Pero Jon Jones solo hay uno, y es por eso que el desgraciado es el número 1 y el GOAT. Pero volviendo al tema, para mí este punto tiene su validez. Khabib recorrió muy poco camino, solo defendió el título en 3 ocasiones, solo 3 defensas. Y ya lo ponen en los primeros puestos de los tops históricos. El mismo Daniel Cormier dice que es el número 1 para él. Y sí, es su compañero y su amigo, pero no deja de ser también una voz autorizada, Daniel Cormier. Ahora, el siguiente punto, que no perdió ningún asalto. Amigos, ¿qué quieren que les diga? Para mí sí que perdió. Y si me apuras, hasta una pelea. Y sí, no voy a hacerme el dramático con esto. Era su segunda pelea, tenía solo 23 años. Y estoy hablando de esa pelea con Gleison Tibau. Repito, era muy joven, tenía mucho que pulir todavía, tenía mucho que mejorar. Pero para mí, yo vi ganar a Gleison, un Khabib que jamás pudo derribarlo, que no tenía muy buen striking y que simplemente se quedaba ahí abrazado a Gleison en la malla. Y Gleison era el que conectó los mejores golpes y el que incluso logró llevar al piso, y si bien no pudo sacar provecho, no dejaba de ser el que para mí estaba teniendo los mejores momentos. Pero insisto, no me voy a poner tonto con eso, era su segunda pelea, era un Khabib que para nada tenía que ver con el dominio que tuvo después. Pero al igual que Floyd Mayweather, que para muchos también perdió la pelea con Castillo, José Luis Castillo, el mexicano, también Khabib tiene su pelea polémica. Otra cosa que también se comenta es por qué Khabib sí y Alex Pereira no. Y es que muchos se sorprenden al decir que Alex Pereira Poatán ya está en la lista de los mejores de todos los tiempos en la UFC. Pero sin embargo, Khabib no hay ninguna duda de que lo merece estar. Y es que quizás si nos ponemos a analizar la carrera de ambos peleadores, podríamos llevarnos una gran sorpresa. Y es que por un lado tenemos a Khabib, que está invicto, y eso jamás se lo va a poder quitar Alex Pereira, nunca va a poder ganar esa batalla, ya que como todos sabemos, Alex Pereira sí que ha perdido peleas, teniendo 3 derrotas en total, una por sumisión, otra por nocaut y la última por decisión contra Ankalaev, pero en muchas otras la cosa cambia y mucho. Y es que por un lado tenemos a Alex Pereira, que ya es un 3 veces campeón, mientras Khabib solo es una. Alex Pereira le ganó el título a Israel, lo perdió, luego ganó el semipesado contra Jiri, lo perdió contra Ankalaev y luego lo recuperó 3 veces. En defensa de Khabib es que jamás perdió el título, pero Alex Pereira ya es un campeón de 2 divisiones, algo que nunca quiso intentar Khabib. Khabib se quedó en el peso ligero y para de contar, mientras que Alex sí que subió de categoría y logró conquistar el campeonato de los semipesados. Por otra parte, Alex Pereira ya tiene 7 victorias contra campeones indiscutibles,
mientras Khabib solo tiene 2. Esto básicamente son victorias contra ex campeones, indiscutibles, no interinos. Luego ambos tienen 3 defensas. Después tenemos que Alex Pereira ha peleado 8 veces por el campeonato mundial o en peleas de campeonato mundial y Khabib solo lo hizo en 4 ocasiones. Y el siguiente dato, que para mí es el más perturbador, es que todo esto Alex Pereira lo ha hecho en 4 años, mientras que a Khabib le tomó el doble. Recordemos que Alex Pereira debutó en la UFC en 2021 y estamos en 2025, mientras que Khabib debutó en 2012 y logró todo lo anteriormente mencionado hasta 2020. Y para terminar, y quizás un dato que a más de un fan de Khabib no le guste, es que gran parte de la mística y cuando Khabib empezó a ser mundialmente reconocido fue después de la pelea con Conor McGregor. Y esto es normal, Conor McGregor en ese momento era la estrella más grande que habían tenido las artes marciales mixtas, era una super estrella, lo sigue siendo a día de hoy, pero para nada tiene que ver con lo que era Conor McGregor en ese momento. Recordemos, venía de esa super pelea con Floyd Mayweather Jr. y si bien perdió esa pelea, en algunos asaltos hasta que se cansó lo hizo bastante bien, y recordemos que es Floyd Mayweather, que es boxeo y no era el área de Conor, así que era el regreso de Conor a las artes marciales mixtas después de mucho tiempo de inactividad. Había un hype tremendo y después de todo lo que ocurrió, y estamos hablando del incidente en el autobús de peleadores, del video de Khabib diciendo location, de todo lo importante, como mencionamos a principios de video, que fue esta rivalidad. Amigos, después de que Khabib destrozó a Conor McGregor, se ganó un aura tremendo y también tuvo mucho que ver con lo que pasó después. Esa tremenda batalla que se armó después de la pelea donde Khabib saltó la cerca y fue a atacar a Dillon Danis en la esquina de Conor McGregor, y todo lo que pasó después de esta pelea, toda esa gran rivalidad, traspasaron a Khabib una aura mítica que hasta día de hoy se sigue manteniendo. Muchos le han llamado el efecto Conor McGregor, que no era otra cosa que ganarle a Conor McGregor era igual a que tú te convirtieras en una superestrella, y no solo le pasó a Khabib. Con Khabib se multiplicó la cosa muchísimo por todo lo ya mencionado, pero también alguien que vivió algo parecido fue Nate Diaz. Nate Diaz, después de que le ganó a Conor McGregor y lo sometió, al igual que Khabib, pasó de ser un buen peleador, conocido, de los más conocidos en el mundo de las MMA, pero después de la victoria contra Conor, la cosa cambió totalmente. Nate Diaz se hizo mundialmente conocido, alguien que seguramente hasta ese momento no estaba llamado a protagonizar ningún evento importante de la UFC. Y es que muchos no lo creerán, pero el que destacaba de los Diaz era Nick, el hermano mayor, era quien llamaba la atención, y Nate por su parte simplemente era visto como un Nick Diaz pequeño. Pero repito, todo cambió después de esa victoria contra Conor, y ahí es cuando nace el Nate Diaz que todos conocemos hoy en día, el que tiene ese estigma ya de gángster americano, del chico malo de las MMA. Es ahí cuando Nate Diaz comienza a hacerse un nombre muy importante en las MMA, que hasta día de hoy lo sigue manteniendo. Y lo mismo, multiplicado por muchas veces, pasó con Khabib, porque siendo sinceros, antes de la rivalidad con Conor McGregor, no solo de la pelea, la rivalidad, Khabib sí que era un buen peleador, pero ¿cuánto tardó en que le dieran una oportunidad titular? Tardó muchísimo. A pesar de ser muy dominante, no le daba la oportunidad a la UFC, porque no era de los más mediáticos. Luego pasó lo que pasó con Conor y la cosa cambió. Y mérito de Khabib, que fue y demostró que era infinitamente mejor que Conor, y él se ganó eso. Que no parezca que quiero decir que todo es mérito de Conor, no. Khabib fue ahí y lo rompió a la mitad y fue totalmente mérito suyo. Que no se confunda nadie, pero sí fue una pieza importante Conor McGregor para lograr el cómo se ve hoy en día Khabib Nurmagomedov. Así que en síntesis, mis hermanos, hay muchos matices que definen por qué Khabib Nurmagomedov siempre suele estar tan alto en los rankings a nivel mundial e históricos de las artes marciales mixtas. Ahora bien, ¿Khabib Nurmagomedov está sobrevalorado? Bueno, creo que todo va a depender de dónde lo pongas. Para mí, Khabib es un número 1, es un fuera de serie y es uno de los mejores que he visto, sí. Definitivamente muy dominante, muy preciso, muy contundente, de lo mejor, pero para mí no está en ese lugar donde lo suelen poner. Muchos lo ponen como el mejor, otros lo ponen en un top 3 histórico. Para mí, Khabib Nurmagomedov, respetándolo mucho y sin querer quitarle ningún tipo de mérito, que no se confunda nadie, para mí no está en un top 5 histórico. El mío sería, en primer puesto evidentemente Jon Jones, en segundo yo pongo a Anderson Silva, en tercero Demetrious Johnson, en cuarto Georges St. Pierre y en quinto José Aldo Jr. Y con todo respeto a esos grandes nombres que también me estoy dejando, como Fedor Emelianenko, BJ Penn, etcétera. Pero ustedes cuéntenme, ¿está sobrevalorado Khabib? ¿Ustedes qué piensan? Si no es así,
Me encantaría leer sus comentarios y saber por qué creen que Javid sí merece estar número 1, número 2, número 3 en top histórico. Los invito a dejar su opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente asalto. ¡Chao!